Veamos entonces a qué se considera en general una propiedad de un material. Las propiedades de un material es el conjunto de características que hacen que el material se comporte de una manera determinada ante un estímulo externo. Ese estímulo externo puede ser la luz, el calor, una fuerza, un campo eléctrico, un campo magnético, etc. La forma en que el material responda a este estímulo externo tiene que ver con su propiedad. Las distintas formas de responder harán que el material sea más apto para un uso que para otro. Por ejemplo, si el estímulo externo es un campo térmico, ese material puede responder conduciendo o no ese calor. Y aún siendo conductor, lo puede ser a diferentes niveles. Entonces, si yo busco como un componente industrial, por ejemplo, un intercambiador de calor, buscaré un material que tenga alta conducción térmica. Entonces, los materiales que se necesitan para elaborar un determinado producto se diferencian entre sí y van a ser seleccionados en función de sus propiedades. Las propiedades se pueden clasificar de distintas maneras. Una forma de clasificarlas es distinguirlas en estos 4 grupos que vemos acá. Propiedades físicas, químicas, mecánicas y tecnológicas. Las propiedades físicas son las características propias de la naturaleza del material, es decir, son aquellas que no afectan ni su estructura ni su composición. Podemos nombrar entre ellas las eléctricas, magnéticas, ópticas, térmicas. Las propiedades químicas en general están referidas a procesos que modifican químicamente el material. Es decir, van a tener que ver con la estabilidad química que presenta el material ante determinadas sustancias o condiciones ambientales. En general, van a estar asociadas a su comportamiento a la corrosión y oxidación. Las propiedades mecánicas, que son las que vamos a ver en mayor detalle, se refieren a cómo reaccionan cuando este material está sometido a un esfuerzo o a una carga. Entonces vamos a tener distintas propiedades como la resistencia mecánica, la ductilidad, elasticidad. Y hay un grupo de propiedades que se denominan tecnológicas, que si bien no siguen un principio físico o químico, tienen que ver con la aptitud del material a lograr determinadas condiciones que luego son requeridas cuando están en servicio o bien que son requeridas para construir o elaborar este componente industrial. Por ejemplo, la soldabilidad. O sea, hay componentes que tienen mucha soldadura y el material, para ser apto a esta cantidad de soldaduras, tiene que reunir una determinada cantidad de condiciones, ¿sí? O materiales que, por ejemplo, se requieren dar forma a través de un maquinado, entonces van a requerir tener entre sus propiedades maquinabilidad. Veamos entonces ahora qué son las propiedades mecánicas. Una propiedad mecánica tiene que ver con el comportamiento que presenta el material ante la aplicación de un esfuerzo externo, es decir, ante la aplicación de una carga. Cuando el material está sometido a una carga, puede reaccionar de distintas maneras. Puede deformarse, esta deformación puede ser, por ejemplo, un alargamiento, puede ser un ensanchamiento, el material puede doblarse e incluso puede quebrarse. Entonces, la relación entre la fuerza aplicada y la respuesta que tiene el material va a ser la propiedad mecánica. Esto es muy importante tenerlo en claro porque un material en servicio muchísimas veces está sometido a cargas mecánicas, está sometido a cargas. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo,
En el caso de este helicóptero que va trasladando este tanque, en este caso los cables tensores, por ejemplo, tienen que soportar la carga que tiene que ver con el peso del tanque, o sea, tienen que ser lo suficientemente resistentes como para poder soportar este peso. En el caso del tren, nosotros tenemos, por ejemplo, las vías. Este material, en este caso, va a tener que soportar todo el peso del tren y lo va a tener que hacer sin deformarse, obviamente. Y en el caso de este andamio, vemos, por ejemplo, que va a tener que soportar el peso de los operarios que trabajan sobre él. ¿Qué tipos de esfuerzos pueden aplicarse a un material? El primero que vamos a ver es el esfuerzo de tracción. En este caso, dicho en un lenguaje sencillo, la tracción sería estirar el material. Entonces, vamos a tener la aplicación de dos cargas en sentido contrario y en una misma dirección. Esto sería un esfuerzo de tipo uniaxial, o sea, en una dirección única. Como resultado de la aplicación de estas cargas, el material va a tender a alargarse y afinarse. A modo de ejemplo, tenemos dos casos que presentamos en estas fotografías. En el caso de la primera, tenemos un puente grúa y vamos a tener acá una serie de cables tensores con un dispositivo de sujeción en la parte superior que tienden a que conserven su posición, mientras que en la parte inferior tienen que sostener el peso de este container. Por lo tanto, estos cables van a estar sometidos a esfuerzos de tracción. Una situación similar se produce en estos cables tensores también de este puente que tienden a sujetar a esta estructura, por lo cual también van a estar sometidos a esfuerzos de tracción. Otro tipo de esfuerzo es el esfuerzo de compresión. En este caso es similar al anterior, pero la diferencia es el sentido en el que están aplicadas las cargas. En este caso, como el nombre del esfuerzo lo indica, tienden a comprimir o a apretar el material. El efecto de esta compresión va a ser que el material se vea disminuido en su longitud y ensanchado, en este caso, en su diámetro. Como ejemplo de situaciones donde se producen este tipo de esfuerzos, tenemos, por ejemplo, el caso de los aviones, donde el tren de aterrizaje tiene que soportar el peso del avión, por lo cual todas estas zonas van a estar sometidas a esfuerzos de compresión. Y en un edificio donde tenemos las columnas, las estructuras, estas también van a estar sometidas a esfuerzos de compresión. Otro tipo de esfuerzo que puede presentarse es el de flexión. El esfuerzo de flexión tiende a doblar un elemento. Este es el esfuerzo resultante de aplicar fuerzas perpendiculares al eje principal del elemento. El elemento, en este caso, se caracteriza por tener como una dimensión preponderante su longitud. La flexión va a producir compresión en la parte cóncava del elemento y tracción en la opuesta, la convexa. Esto puede verse claramente en estos dibujos. Acá tenemos una barra que está apoyada en sus extremos y a la que le está siendo aplicada una fuerza perpendicular a su eje principal y central. Si trazamos una serie de puntos como referencia antes de que la barra sea sometida a este esfuerzo y los analizamos posteriormente, vamos a ver que la distancia entre los puntos en la parte superior
se acorta, mientras que la distancia entre los puntos de la parte inferior se alarga, lo cual implica que va a estar sometida a compresión en la parte superior y tracción en la parte inferior. A modo de ejemplo, vamos a ver dos situaciones donde se presenta este esfuerzo de flexión. El primer caso es el de este estante de una biblioteca que está anclado en sus extremos laterales y el peso de los libros ejerce una fuerza hacia abajo, produciendo la flexión del estante. En el caso de la segunda figura tenemos un puente ferroviario que se va a estar sometido a flexión cada vez que el tren atraviese este puente. El peso del tren va a ejercer una fuerza hacia abajo. Si bien el puente no se deforma porque está diseñado para eso, el esfuerzo que se produce es un esfuerzo de flexión. Otro esfuerzo es el esfuerzo de torsión. En este caso van a actuar fuerzas que tienden a retorcer el material, es decir, van a tratar de girarlo en dos direcciones contrarias. Un ejemplo muy típico de esto es cuando colocamos un tornillo. Por una parte, experimenta la fuerza del destornillador que lo va a girar en sentido horario. Por otra parte, el material donde estamos introduciendo ejerce una fuerza de resistencia en sentido antihorario. El resultado es que el tornillo va a tender a retorcerse. Por último, podemos tener los esfuerzos de corte, que son el resultante de aplicar dos fuerzas paralelas a una superficie y en sentido contrario, produciendo que una sección se deslice sobre otra. Es lo que también conocemos como esfuerzo de cizalladura. Ahora bien, dijimos al principio que una propiedad mecánica tenía que ver con la respuesta del material ante la aplicación de estos esfuerzos de los que venimos hablando. Lo deseable siempre que un elemento está en servicio es que éste no pierda su forma ante eventuales esfuerzos a los que puede estar sometido. Y para eso tenemos que conocer qué valores de esfuerzos son capaces de aguantar los distintos materiales. Para poder tener estos datos se diseñan distintos ensayos en los cuales se puede medir la reacción del material a la aplicación de estos esfuerzos. Uno de estos ensayos, y uno de los que más vamos a utilizar en el desarrollo de la materia, es el ensayo de tracción. El ensayo de tracción es un ensayo en el que se somete a tracción una probeta normalizada hasta que el material alcanza la rotura. ¿Qué significa que la probeta esté normalizada? Que sus dimensiones son siempre las mismas. La probeta suele ser cilíndrica, como ven en esta figura, con un ensanchamiento en sus extremos. Este ensanchamiento es lo que permite el agarre de la probeta en el equipo de ensayo, ¿sí? O sea, a través de estos ensanchamientos y unas mordazas que posee el equipo se puede fijar la probeta. El equipo empleado para el ensayo de tracción es una máquina universal de ensayos que aplica un esfuerzo sobre la probeta para alargarla y mide el alargamiento producido y el esfuerzo aplicado. Cabe destacar que este ensayo se realiza a velocidad constante. A partir del registro de los datos de fuerza y alargamiento y conociendo las dimensiones de la probeta, o sea, su sección y longitud inicial,
vamos a obtener un gráfico conocido como diagrama tensión-deformación. En este caso la tensión va a ser la fuerza aplicada por unidad de área, o sea, la sección de la probeta, versus la deformación longitudinal unitaria de la probeta, que sería el alargamiento sobre longitud inicial. ¿Por qué graficamos tensión versus deformación y no carga versus alargamiento, que es lo que en realidad registramos? Porque si nosotros consignáramos únicamente el valor de la carga, no tendríamos un dato válido, ya que ante un valor de una carga no va a ser lo mismo que ésta esté soportada por un área de 1 centímetro cuadrado que un área de 1 decímetro cuadrado, por ejemplo. Entonces, la carga debe estar relacionada al área que la soporta. Y en cuanto a la deformación longitudinal unitaria, tenemos un concepto parecido. Si únicamente consignáramos el alargamiento y decimos que es de X centímetros, por ejemplo, no sabríamos si esto es representativo, si es mucho o si es poco, porque va a depender de la longitud inicial de la probeta. Entonces, para tener datos válidos en cuanto a la resistencia del material o cuánto resiste el material estas cargas a las que los estamos sometiendo, se grafica la fuerza por unidad de área y se grafica la deformación longitudinal unitaria. O sea, graficamos tensión versus deformación. El diagrama que se obtiene es como el que ustedes pueden ver en la figura. Al iniciar el ensayo, mientras estiramos la probeta, esta muestra un comportamiento que se conoce como elástico. ¿Esto qué significa? Que si nosotros retiramos la carga a la que está siendo sometida el material, este va a volver a su forma original, como un elástico. A medida que continuamos realizando la tracción, el material comienza a mostrar en un punto definido un cambio de comportamiento. A estos alargamientos elásticos comienzan a sumarse pequeñas deformaciones que pueden incluso ser recuperables en el tiempo. Si seguimos viendo esta zona, que ustedes la tienen ampliada en este sector, también se puede ver que aparecen una serie de deformaciones permanentes sin que se produzca un aumento considerable de la carga. Y esto es el inicio de lo que se llama fluencia del material. ¿Qué significa? Que va a cambiar su comportamiento dejando de hacerlo en forma elástica y entra a un campo que se denomina campo plástico, que es esta zona del diagrama, donde se caracteriza por el hecho de que si quitamos las cargas, el material ya no va a volver a su forma original, sino que queda deformado permanentemente. Se va a deformar en una forma homogénea hasta que el material llegue a un valor de carga máxima, que va a estar acá, en este caso va a ser la tensión máxima, y a partir de ahí va a entrar en un proceso que se conoce de estricción, del cual ya hablaremos un poco más de detalle, hasta llegar al punto final de la curva, que es donde se produce la rotura, y tendremos la tensión de rotura. La tensión que separa
el campo elástico del campo plástico se conoce como el límite de fluencia. En la práctica, el diagrama se presenta como se ve en la figura, es decir, se hace abstracción de la zona con deformación pseudoelástica. Repasemos la información que brinda el diagrama. Inicialmente, la deformación es elástica, lo cual implica que después de anular la tensión, la deformación desaparece. Es decir, la deformación en toda esta zona va a ser reversible. La zona elástica, como vemos, es lineal, siendo la deformación proporcional a la tensión. En este tramo de la curva, la relación entre tensión y deformación viene dada por la ley de Hooke, que es esta que podemos ver acá. La constante de proporcionalidad E se denomina módulo de Young. También puede ser conocido como módulo de elasticidad. El comportamiento elástico llega hasta un valor determinado de tensión, a partir del cual el comportamiento pasa a ser plástico. De manera que cuando se anulan las tensiones, queda una deformación que no es reversible. La tensión que separa ambas zonas y que limita la proporcionalidad entre tensión y deformación se denomina tensión de fluencia, o también puede conocerse como resistencia a la fluencia. La tensión de fluencia es una medida de la capacidad de un material para resistir deformación plástica. Y se va a calcular dividiendo la fuerza que inicia la fluencia del material con el área transversal. Otra tensión importante de destacar es la llamada tensión máxima o resistencia a la tracción, que es la máxima tensión que soporta el material antes de romperse. Y una tercera tensión que tenemos en este diagrama es la tensión de rotura, que como su nombre indica es donde la probeta ya se ha fracturado. Veamos ahora qué es lo que le va ocurriendo a la probeta durante el ensayo. Al principio, como dijimos, tendremos una deformación reversible en toda la zona que ya hemos mencionado varias veces, ¿sí? Y esa situación se da hasta que alcanzamos la tensión de fluencia. Entre la tensión de fluencia y la tensión máxima tenemos una zona de deformación homogénea, es decir, que las deformaciones van a ser uniforme en toda la probeta. A partir del punto de carga máxima, la probeta entra en zona de estricción. Esto significa, como vemos acá, que la probeta comienza a deformarse en un lugar determinado, produciéndose una disminución considerable de su sección. Lo podemos ver también en esta fotografía, cómo en un cierto sector disminuye el área de la probeta. A partir de que se produce esta estricción, las deformaciones comienzan a acumularse en esta parte de la probeta hasta producir su rotura. Entonces, desde la carga máxima hasta
la tensión de rotura, tenemos la zona de estricción. El proceso por el cual se produce la rotura, en este caso, comienza con la estricción, o sea, con la disminución de la sección de la probeta, con la formación de pequeñas cavidades en el interior de la sección. Están en el orden de las microcavidades. Y a medida que la deformación aumenta, el tamaño de estas microcavidades van a aumentar hasta llegar a juntarse y coalescer, formando una grieta elíptica que es perpendicular a la fuerza aplicada. Finalmente, ante la fuerza que está actuando, esta grieta se propaga hasta producir la fractura final por cizalladura. Vamos a hablar ahora del comportamiento dúctil frágil en un material. El material, cuando se rompe, cuando se fractura, puede hacerlo presentando mucha deformación o nada de deformación. Entonces, se dice que es un material dúctil cuando llega a la rotura con deformación. Es el caso, por ejemplo, de esta figura, donde podemos ver que la estricción que sufrió fue muy pronunciada, llegando a convertirse esta zona prácticamente en un punto. Quiere decir que la probeta se estiró, se alargó, se deformó mucho antes de romperse. En el segundo caso, nosotros podemos ver una fractura moderadamente dúctil, donde sí hubo estricción y hubo un poco de deformación en este sentido, pero mucho menor que en el caso anterior. Y en la tercera podemos ver que la fractura se produjo prácticamente sin deformación de la probeta. En este caso, como se puede ver, la sección de la probeta prácticamente no varía. En ese caso se dice que la fractura fue de tipo frágil. Entonces, resumiendo, es dúctil si presenta deformación, es frágil si no la presenta. Acá en estas figuras podemos ver el aspecto que tienen las fracturas dúctil y frágil. En el primer caso vamos a tener una fractura dúctil. Podemos ver cómo se ha producido estricción y cómo la probeta muestra deformación en la zona de rotura, ¿sí? Este tipo de rotura se denomina de copa y cono. En este caso la copa sería esta zona que presenta cierta hendidura. Y en este caso podemos ver una fractura frágil, ¿sí? El aspecto de la fractura es muy típico, prácticamente se ve como si hubiese habido un arranque de una parte de la otra cuando la fractura se produce. Y lo que podemos ver es que la fractura presenta poca deformación, prácticamente nada, y cómo mantiene su sección. O sea que en esta zona no se produjo estricción. Bueno, el concepto de dúctil frágil es para presentar, para ir presentándolo. Vamos a trabajar sobre este concepto un poco más en las clases siguientes, ya que es un concepto que se va a manejar mucho a lo largo de la materia. Vamos a continuar con el tema de propiedades mecánicas. Repasemos antes un concepto visto en la clase anterior en relación al tipo de fractura que puede sufrir un material. Las fracturas pueden ser de tipo dúctil o de tipo frágil. La fractura dúctil, recordemos, es la que presenta gran cantidad de deformación antes de romperse. En este caso, la grieta que se forma y que inicia la fractura se propaga con una velocidad baja. Contrapuesto a esto se encuentra la fractura frágil, que es aquella donde el material rompe prácticamente sin deformación. En estas dos figuras nosotros tenemos el ejemplo de una fractura dúctil donde podemos ver el grado de estricción que sufrió el material
y la típica rotura copa-cono, donde podemos ver que hay mucha deformación en ambas partes de las muestras que quedaron una vez rota la probeta. En el caso de la fractura frágil, tenemos la zona de fractura prácticamente sin deformación, como se muestra en esta figura. Llevados estos conceptos a componentes de trabajo, podemos ver, por ejemplo, acá un bulón que, contrariamente al que se muestra en la diapositiva anterior, presenta una gran cantidad de deformación con una fractura de tipo dúctil. Podemos ver acá en la zona de filete la gran cantidad de deformación que presenta y también en esta zona. La fractura dúctil se caracteriza por tener un aspecto áspero, leñoso y ser de tipo opaco. Acá también tenemos otras piezas que han sufrido este tipo de fractura. En estas figuras tenemos dos piezas que han roto con fractura frágil. Podemos ver en ambos casos cómo las muestras no presentan deformación. Otro aspecto que se puede destacar en este tipo de fractura es el brillo característico que presentan las fracturas frágiles. Repasados los conceptos de fractura dúctil frágil, vamos a contar un poco la historia del barco que ustedes ven en esta fotografía. Como pueden observar, este barco presenta una fractura impresionante que lo parte prácticamente en dos. Este barco pertenecía a una serie de barcos denominado Liberty, que eran unos cargueros fabricados durante la Segunda Guerra Mundial. Estos barcos habían sido diseñados para ser construidos rápidamente, en pocos días, algunos de ellos en menos de 30 días, para poder reponer los barcos que en alta mar eran hundidos por el enemigo en ese momento. Lo que sucedió fue que hubo algunos de estos barcos que sufrieron una fractura como la que ustedes pueden ver. En este caso, el barco que presentamos se encontraba incluso anclado en puerto cuando se produjo la rotura. Cuando comenzaron las indagaciones sobre por qué los barcos de la clase Liberty se partían en dos sin razón aparente, se encontró que los tres cascos tenían algo en común. Las placas de estos cascos estaban soldadas. Anteriormente los barcos se construían mediante remaches y una incorporación que se había hecho recientemente precisamente era unir las placas de estos cascos mediante soldadura. Debido a que en la Segunda Guerra Mundial el número de obreros masculinos era muy reducido, varias mujeres trabajaron en áreas de la industria metalmecánica normalmente reservada a los hombres. Entonces se ponía sobre la mesa si estas inexpertas soldadoras podrían haber sido responsables de las fallas catastróficas de estos barcos. Comenzó entonces toda una investigación al respecto de por qué estos barcos se fracturaban. Precisamente fue una mujer la que terminó desentrañando este misterio. Esta mujer, una ingeniera llamada Constance Tipper, no estaba convencida de que fuese la soldadura el principal responsable de la rotura. Tipper se dio la tarea de establecer una prueba en la cual se realizarían impactos sobre probetas de aceros a temperaturas cada vez más bajas, encontrando que la respuesta del material era tener cada vez menor deformación. Dado que el material incorpora energía en la deformación y que esta energía disminuía a medida que la temperatura de ensayo bajaba, se llegó a la conclusión de que el acero se deformaba cada vez menos, hasta que en algún momento cambiaba su comportamiento de dúctil a frágil.
Todo esto nos lleva a presentar una nueva propiedad mecánica de muchísima importancia, que es la tenacidad. En el diccionario van a encontrar que tenacidad implica firmeza y que se es pertinaz en un propósito. Se las presento para que puedan ver la diferencia con el concepto que tiene la tenacidad en materiales. Cuando hablamos de materiales, vamos a decir que la tenacidad es la cantidad de energía que puede absorber un material antes de romperse. Esa energía que el material absorbe lo hace a través de las deformaciones que se van dando. A mayor energía absorbida durante la deformación, mayor será su tenacidad. Por lo tanto, podemos deducir que tenacidad y ductilidad son términos equivalentes, ya que si un material presenta gran deformación, que es la característica de un material dúctil, absorberá también, debido a esta mayor cantidad de deformaciones, mayor cantidad de energía. Por lo tanto, será más tenaz. Entonces, repetimos, si un material es dúctil, también es tenaz. La tenacidad puede ser estudiada a través de un ensayo denominado resistencia al impacto o ensayo de Charpy, por ser Charpy quien diseña este equipo. El ensayo consiste en impactar una probeta de medidas estandarizadas a la que se le realiza una entalla a 45 grados. El impacto de la probeta se realiza por la cara contraria a la que contiene esta entalla. El equipo consiste en un péndulo, que es el que golpea la probeta, y donde puede leerse la cantidad de energía que absorbió como consecuencia de esta rotura. Para una mejor ilustración de este ensayo vamos a ver un video que lo presenta junto con algunas variaciones en cuanto a la probeta y al tipo de cara. Se muestra la probeta normalizada, la cual puede o no poseer entalla. En este caso, es en V a 45 grados, que mide mejor la resistencia del material a la propagación de las grietas. Se observa la máquina de ensayo, que posee un péndulo que se coloca a una altura H y un martillo que es el encargado de golpear la probeta que se está poniendo en estos momentos en el yunque, centrándola con un dispositivo apropiado. Aquí se mide la energía absorbida por el impacto en joules. Cuando se ha producido la fractura, se determina, observando la aguja, la cantidad de energía absorbida. En este caso fueron 3 joules, lo que indica que el material es frágil. Al ver la probeta fracturada, notamos que se produjo una fractura plana y de grano grande, corroborando que se trata de un material frágil. Debemos resaltar que el martillo golpea la probeta al lado contrario de la entalla. Esta probeta, al igual que las utilizadas en tracción, tiene una sección reducida y está roscada en ambos extremos. Se monta la probeta roscando uno de sus extremos a un dispositivo especial y el otro al martillo, de manera que quede bien asegurada para la realización del ensayo.
Este ensayo de tensión dinámica nos permite comparar la tenacidad hallada en el ensayo de tracción, que se considera estático, con la que hallamos en este, el cual nos brinda una información más confiable acerca de la tenacidad de los materiales. Al producirse la fractura, se observa en la aguja la cantidad de energía absorbida, 150 joules, indicando que es un material dúctil. Esto se puede verificar por el tipo de fractura presentado, el cual formó cuello. Como en el ensayo Charpy, esta probeta también es normalizada y posee talla en V a 45 grados. Podemos observar que la probeta se fija en un dispositivo, pero a diferencia del ensayo Charpy, el martillo golpea la probeta por el lado de la entalla. Como en los ensayos anteriores, se observa la aguja para determinar la energía absorbida y el tipo de fractura. El ensayo ISOT generalmente es utilizado para medir la tenacidad en materiales no metálicos. Cabe anotar que los ensayos se realizaron a temperatura ambiente, aunque con el fin de determinar la temperatura de transición dúctil frágil se pueden realizar a varias temperaturas. Como veíamos en el video, este ensayo se puede hacer a distintas temperaturas. Y entonces vamos a obtener para un acero una curva de este tipo, como la que podemos ver acá. ¿Esto qué implica? Que hubo una serie de ensayos realizados aproximadamente desde temperatura ambiente hasta unos 80 grados y que se realizó otra serie de ensayos desde esa temperatura hasta temperaturas inferiores a menos 40 grados centígrados. ¿Qué es lo que podemos observar en esta curva que graficamos? Resistencia al impacto, en realidad lo que vamos a registrar acá es la energía absorbida, versus la temperatura a la que fue ensayada esa probeta. Por ejemplo, en el caso de esta curva, que es típica para un acero dúctil, vamos a tener que a determinadas temperaturas el comportamiento de este material es dúctil. Podemos ver la gran cantidad de energía que absorbe, en este caso un poco más de 1200 joules. A medida que la temperatura va disminuyendo, podemos ver que también va disminuyendo la cantidad de energía absorbida. A bajas temperaturas, en este caso, por ejemplo, 0 grados, menos 20 grados centígrados, nosotros podemos ver que la cantidad de energía absorbida se redujo drásticamente. Y un sector que nos va a llamar muchísimo la atención es esta zona. Esta zona donde nosotros vemos que la curva cambia de concavidad, o sea, acá tenemos un punto de inflexión, podemos ver cómo va cambiando el valor de energía absorbida. Acá tenemos una cantidad apreciable y acá va disminuyendo. Y ese cambio de absorber una buena cantidad de energía a absorber poca cantidad de energía se empieza en esta zona. Por eso esta temperatura es conocida como temperatura de transición, donde cambia el comportamiento dúctil del material a un comportamiento frágil. La temperatura de transición
es un parámetro de gran importancia, porque nos permite tener en cuenta cuál va a ser el comportamiento real de un acero a su temperatura de servicio. Por ejemplo, un acero puede exhibir excelentes propiedades relacionadas a la ductilidad, como por ejemplo soportar enormes impactos cuando se encuentra a temperatura ambiente, 25 grados centígrados aproximadamente, y aún mayor resistencia al impacto cuando se calienta. Sin embargo, el mismo material, misma composición y la misma fuerza de impacto en ese acero a menos 4 grados centígrados puede derivar en una fractura total de la pieza. Por ello es muy importante que se tenga en cuenta la temperatura a la cual el comportamiento del material puede cambiar, y esto debe ser tenido en cuenta a la hora del diseño. Otra propiedad mecánica que puede ser sumamente importante considerar es la dureza. La dureza es una medida de la resistencia de un material a una deformación plástica muy localizada. Por eso podemos definir la dureza como la resistencia que ofrece un material a ser penetrado o rayado por otro. Los primeros ensayos de dureza se basaban en el comportamiento de los minerales junto con una escala construida según la capacidad de un material para rayar a otro más blando. Un método cualitativo de ordenar en forma arbitraria la dureza es ampliamente utilizado hasta el día de hoy y se denomina escala de Mohs. La escala de Mohs va desde 1 en el extremo más blando, asignado para el talco, hasta 10 para el diamante, pasando por distintos tipos de minerales, entre los cuales podemos ver la fluorita, el cuarzo, el topacio, etc. A lo largo de los años se han ido desarrollando técnicas cuantitativas de dureza que se basan en un pequeño penetrador que es forzado sobre la superficie del material a ensayar, en condiciones controladas de carga y velocidad de aplicación de esa carga. En estos ensayos se mide la profundidad o tamaño de la huella resultante, lo cual se relaciona con un número de dureza. Cuanto más blando es el material, mayor y más profunda será la huella y menor el número de dureza. Las escalas que se usan en mayor grado a nivel industrial son las que ustedes pueden ver en la figura. La dureza Brinell, dureza Rodwell y dureza Vickers. Se diferencian las tres por la forma del penetrador y el valor de la carga aplicada. En el caso de Brinell, el penetrador es esférico, en el caso de Rodwell es cónico y en el caso de Vickers se trata de una pirámide de base cuadrada. Actualmente ya no se realizan cálculos sobre la huella, sino que se utilizan una serie de instrumentos que denominamos durómetros, donde normalmente a través de algún proceso sencillo se puede realizar la medición de la dureza y esta es directamente leída en un display. O sea, hoy en día ya la mayoría de los instrumentos tienen un funcionamiento de tipo digital y el ensayo de dureza es uno de los más sencillos de realizar. La dureza y la resistencia mecánica tienen relación directa. Es decir, si un material es más duro, también va a ser más resistente mecánicamente. Por lo tanto, podemos encontrar numerosa bibliografía en la que a través de tablas relacionen una propiedad mecánica con la otra. También a través de tablas podemos comparar valores de dureza obtenido entre una escala y otra. Estas relaciones entre las distintas escalas es más bien de tipo empírico y hay que tener mucha precaución al comparar durezas obtenidas por distintas técnicas.
ya que la metodología de obtención es diferente y la relación que hay entre las distintas escalas no es directa. Así que al hacerlo se debe tener una precaución y saber que se tratan siempre de significados relativos y no absolutos. Otra propiedad mecánica de gran importancia es lo que se conoce como resistencia al creep. Se define creep como la afluencia del material por solicitaciones mecánicas en presencia de un campo de energía térmico. Muy a menudo se da que un componente industrial puede estar sometido a solicitaciones mecánicas y a temperaturas altas a la vez. Es el caso, por ejemplo, de una tubería de vapor a alta presión, de las paredes de un horno rotativo, de generadores de vapores que experimentan fuerzas centrífugas, etc. En este caso, para ver la resistencia del material, es insuficiente trabajar con los valores que obtendríamos, por ejemplo, de un ensayo de tracción, ya que sabemos que la temperatura produce variaciones en estos valores. El ensayo que se realiza entonces es similar al de tracción, con la condición de mantener la probeta que está siendo traccionada a una temperatura constante. La representación de este ensayo se traduce en esta curva, donde lo que vamos a graficar es deformación en función del tiempo. Esta es una curva típica de un fenómeno de creep, o también conocido como fluencia en caliente, y en la cual podemos distinguir tres tramos. En el primero de ellos, denominado de fluencia primaria o transitoria, nosotros podemos ver que la velocidad de fluencia es decreciente. Vemos cómo va disminuyendo la pendiente, ¿sí? En este caso, el material experimenta un aumento de su resistencia a la fluencia por un fenómeno conocido como endurecimiento por deformación. La segunda etapa de fluencia secundaria o fluencia estacionaria es la más larga y en este caso la velocidad, como podemos ver, es constante. La gráfica se convierte en lineal. En este caso vamos a tener un balance de este endurecimiento del que hablábamos y la influencia de la temperatura en el material. Finalmente, tenemos la zona de fluencia terciaria, donde se produce una aceleración de la fluencia y la rotura final. Los parámetros más importantes que podemos obtener de esta curva son dos. Uno va a ser la velocidad de fluencia estacionaria, o sea, con qué velocidad transita el material esta zona, y el tiempo de ruptura. Estos son factores muy importantes a tener en cuenta porque, como veníamos diciendo, los valores de tensión que el material puede soportar en condiciones de temperatura van a ser mucho menor a lo que el material soportaría estando a una temperatura ambiente. Por último, vamos a mencionar únicamente una propiedad conocida como tenacidad a la fractura. Esta propiedad es muy importante porque trata el comportamiento del material a la fractura cuando ya existe una grieta presente en el material. Entonces, la tenacidad a la fractura va a ser la propiedad que mida la resistencia del material a la fractura frágil cuando una grieta está presente. El ensayo de fractura es básicamente igual al de tracción, con la variación de la forma de la probeta y de los resultados que se buscan. La máquina de ensayo es una prensa hidráulica con las mismas características que la de tracción y los registros que se realizan en este caso van a ser fuerza aplicada y dimensión de grieta de la probeta. La probeta
Tiene la forma que ustedes ven en la figura y posee una mueca que se logra mediante mecanizado y una ampliación de la grieta, que se consigue mediante fatiga axial. Es decir, vamos a someter esta muestra a esfuerzos alternados hasta lograr una grieta de una dimensión A. Y lo que se hace luego es traccionar la muestra hasta su rotura. Lo que se puede observar en este ensayo es que existe una primera fase donde la grieta crece en forma estable, es decir, va a crecer en relación con el crecimiento de las fuerzas. Pero a partir de una determinada longitud de la grieta, esta crece en forma inestable o súbita y lo hace a la velocidad del sonido en el material que se está rompiendo. Lo que estudia la mecánica de fractura es el nivel de la intensidad de las tensiones que se producen en el extremo de la grieta. Y esto va a ser función tanto de la tensión nominal aplicada como la dimensión de la grieta y la geometría de la probeta. Esto define un parámetro denominado factor de intensidad de tensiones y cuando este factor es crítico es lo que conocemos como tenacidad a la fractura. Es decir, este factor de intensidad crítico va a ser la tenacidad a la fractura. Mencionamos ligeramente esta propiedad para que la conozcan. Existe toda una disciplina que estudia este tipo de proceso de fractura y que resulta muy útil, ya que permite diseñar estructuras garantizando ampliamente la inexistencia de futuros fallos.